Excelente, muchísimas gracias, doctor. Qué poderosa enseñanza. Todos podemos ser activados y este es un tiempo donde el Espíritu Santo está presto, está la capacitación, está el tiempo, todo está dispuesto para que tú comiences a activarte. Y una de las palabras más poderosas que comentó el doctor Elio en este momento fue transmitir. La unción se transmite. Y quiero citarte un ejemplo. Imagina que son dos antenas, una que emite la señal y otra que recibe. Alguien que emite la unción y alguien que la recibe, alguien que la comparte y alguien que la está recibiendo. Pero ¿qué tiene que haber para que haya esa conexión, para que haya esa transmisión? Tienen que estar alineados, tienen que estar conectados para que haya una buena transmisión. Si tú no estás conectado con tu cabeza, si tú no estás alineado a tu iglesia, a tu pastor, si tú no estás alineado, no vas a poder recibir esa transmisión de la unción. Si tú no estás conectado con la compañía profética, con todas las enseñanzas, con tu vida espiritual, si no estás conectado al corazón de Dios, entonces va a ser imposible que puedas recibir esa unción. La unción está presta. Y si tú sientes, al igual que yo, hay una atmósfera profética que nos está envolviendo a todos. Ahí en tu casa, en tu oficina, en tu carro, hay una atmósfera profética en este momento. Y los que están viendo la clase pregrabada, también hay una atmósfera profética que se desata donde tú estás viendo este video. Y es poderoso lo que Dios hace. Pero si tú no tienes ese corazón dispuesto y no estás alineado, no estás dispuesto a recibir esa unción, entonces créeme que no vas a poder activarte. Entonces, prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tus emociones para poder recibir la unción y poder caminar en ella, para poder conquistar esa unción que cada vez más nos va a seguir llevando más y más profundo. Y esto es un proceso, es un camino. Tenemos que aprender algunas cosas. Y una de ellas son las características de un ministro profético. Con esto quiero invitar a Jesús López a que nos pueda compartir algunas de las características más importantes, no son todas, son las más importantes, que todo ministro profético debe implementar, debe comenzar a sembrar en su vida y llevarlo cada vez más al siguiente nivel. Así que vamos a hablar de esas características muy importantes que tú tienes que sembrar en tu vida para poder crecer como un ministro profético. Amén. Jesús, ¿estás listo? Adelante. Sí. Muchas bendiciones. Saludos para todas aquellas personas que nos escuchan. Y algo que Gustavo mencionaba es muy importante. Una de las características de un ministro profético es alineamiento. Necesitamos estar alineados al corazón de Dios, estar alineados a su voz para poder hablar de parte suya. Y quiero llevarte a este principio. Estas son las características de un ministro profético. Cuando pensamos en un ministro profético, a veces nos imaginamos a los profetas del Antiguo Testamento vestidos de una manera rara, gritando a voz de cuello, reprendiendo a todo el mundo. Pero quiero decirte que no es cierto. El ministro profético debe tener la imagen de Cristo, no de un Elías bajando fuego del cielo. Cuando Jesús pasaba por Samaria, la gente no lo recibió. Entonces ve lo que sucedió. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lo describe la palabra en Lucas capítulo 9, versos 54 al 55. Y es muy normal que mucha gente en este tiempo piense eso, de las características de un profeta. Nos imaginamos un profeta con una túnica, con una gran barba, el cabello muy grande, y para tal parece que mientras más traqueado ande la persona, más fluye en el mover profético, pero esto no es así. Dios muda los tiempos, Dios muda las edades, y nosotros debemos entender en qué tiempo estamos viviendo. Se basa en lo exterior, no se basa en lo que yo pueda hacer, todo depende de su voz. Dios puede usar a cualquier persona. En el ministerio profético, Dios puede usar a cualquier persona, no depende de la vestimenta, no depende de las acciones, no depende si yo grito, no depende si yo brinco, no depende si yo empiezo a mover las manos, depende de su voz en mi interior. Y Jacobo y Juan se comportaron como profetas del Antiguo Testamento.
para que destruyesen a los enemigos de Jesús. Pero Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y esto es muy importante que nosotros entendamos. Nosotros no somos quienes para condenar, sino que Dios nos ha llamado como mediadores de un nuevo pacto. Y esto es algo que los ministros proféticos debemos tener presentes. ¿Por qué muchos líderes tienen temor de la profecía? Por la simple razón que ha habido malas experiencias de personas que solo están profetizando calamidades, personas que solamente están profetizando desde su emoción, personas que solamente están profetizando desde su interior, pero no están hablando lo que la boca de Dios está diciendo. Y podemos darnos cuenta en los pasajes de Ezequiel, cómo Ezequiel tuvo que lidiar con este tipo de profetas, que hablaban desde su emoción, que hablaban desde una apariencia, pero en realidad Dios no los mandaba a que hablaran. Y es por ello que en este tiempo muchos ministros, muchos pastores, muchas iglesias le tienen miedo al mover profético. ¿Cómo es que debe ser un ministro profético? Quizás te preguntas. Bueno, un ministro profético es la imagen visible del Dios invisible. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Pablo lo expresa de esta manera. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús vino a mostrarnos al Padre, el que vio a Cristo vio al Padre. Jesús fue el reflejo del cielo en la tierra. Sin embargo, cuando Jesús ascendió al cielo, nos deja el gran desafío de ser hechos a su imagen. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y es algo que tiene que estar muy presente en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser la viva imagen de Cristo. Para ello necesitamos desarrollar el carácter que Cristo tenía. No dejarnos guiar por el impulso, por la emoción, por el enojo. Acabamos de ver un ejemplo claro de Juan y Jacobo, cómo ellos ante tal situación ya querían hacer descender fuego del cielo para consumir a aquellas personas, para consumir aquel pueblo. Pero Cristo no ha venido a hacer estas cosas. Cristo no ha venido a condenar. Cristo no ha venido a señalar. Toda la profecía es para confrontar, exhortar y redarguir, pero todo se hace con sabiduría y entendimiento. Tenemos que ser imitadores de Cristo, tenemos que ser imitadores, como Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y quiero parafrasear el deseo de Pablo. Sed igual a mí como yo soy igual a Cristo. Quiero unir las dos frases. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Esa es la primera gran característica de un ministro profético, ser hecho a la imagen de Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Mira qué importante es que si nosotros queremos ser ministros proféticos, es necesario que nos despojemos de toda carga, de todo aquello que nos asedia, de todo lo que hemos venido cargando durante generaciones, porque todo lo que hay dentro de nosotros, una vez que la palabra de Dios viene a nuestras vidas, es filtrada por nuestro corazón. Por eso Dios nos llama a que continuamente estemos renovando nuestra mente, continuamente está renovando nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar, nuestra manera de hablar, porque eso nos hace ministros competentes. Hemos sido llamados a ser ministros de un nuevo pacto. El yo entronado y acostumbrado a hacer su voluntad por los deseos de la carne, decide morir y juntamente se vence todo mal, hábito adquirido en el transcurso de nuestra vida. Así somos transformados y conformados a una nueva naturaleza santa. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen como por el Espíritu del Señor. Antes de movernos en el campo profético, debemos ser hechos a la imagen del Señor. Esto es el trabajo de formación que hace el pastor en sus ovejas. Cada pastor en su iglesia tiene la responsabilidad, tiene el compromiso de moldear el carácter de Cristo en aquellos que lo siguen. Cada persona tiene que tener
su manera de accionar, de hablar, de comportarse. Tenemos que ser cada día más como Jesús. Recordemos ese pasaje. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces ya no acciona mi vieja naturaleza, sino que es Cristo en cada situación de mi vida. Creo que para tener personas altamente competitivas en el campo profético, hay un proceso por el cual debemos de pasar, y esto es sumamente importante que nosotros tengamos presente, que es necesario el proceso para después tener la aprobación. No puede venir la aprobación sin el proceso. En el proceso es donde somos formados, en el proceso es donde somos asignados, en el proceso es donde somos enviados a nuestra asignación a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Número 1, necesitamos santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es necesario que cada día nos purifiquemos constantemente, estar limpiando nuestro corazón, estar limpiando nuestra mente. Número 2, sanidad interior y liberación. Tenemos que ser sanos de nuestro corazón, de nuestras emociones, porque la palabra de Dios será filtrada por lo que hay dentro de nosotros. Y si en nuestro interior hay un corazón dañado, si en nuestro interior hay emociones que no han sido sanadas, si no hemos sido libres, toda palabra que viene de Dios será filtrada desde nuestra emoción, y entonces saldrá una palabra contaminada y no saldrá una palabra que liberte, que transforme, que traiga sanidad y libertad a los corazones. Número 3, tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, porque si no tenemos la llenura de Dios, entonces hablaremos de nuestra propia cuenta y no será el Espíritu Santo a través de nosotros. Número 4, necesitamos ser formados, discipulados y entrenados. En este proceso es en el que muchos quizás se encuentren. Que necesitamos ser enseñados, necesitamos conocer la doctrina, necesitamos tener la palabra de Dios. Número 5, necesitamos formación de carácter. El carácter es fundamental, porque tener una función sin carácter es una receta para el desastre. Necesitamos el carácter en nuestras vidas para saber cómo conducirnos. Necesitamos, número 6, equilibrio emocional. Necesitamos ser personas equilibradas, necesitamos tener el dominio sobre nuestras vidas, porque de lo contrario nos encontraremos como Jacob y Juan. Ante cualquier situación estaremos profetizando juicio, condenación, queriendo hacer descender fuego del cielo por cualquier situación que pase en nuestras vidas, y esto no debe ser así. Necesitamos equilibrio doctrinal, es necesario que conozcamos las escrituras, porque por más revelación sin fundamento no va a prosperar. El fundamento es la palabra, y necesitamos un equilibrio en tanto la revelación como el conocimiento de la palabra. Y número 8, y muy importante, necesitamos la oración, porque la oración es el canal que alimenta nuestro espíritu para nosotros después poder conectarnos con Dios y de esa manera ser ministros competentes, ser ministros proféticos. Y número 9, necesitamos un liderazgo efectivo. ¿Y cómo se manifiesta un liderazgo efectivo? Un liderazgo efectivo se manifiesta a través de nuestras acciones, a través de nuestros frutos. Un ministro profético es un verdadero líder. Quiere decir que cada vez más claro y establecido que el ministro profético es la imagen misma de Jesús. Esto quiere decir que debemos ayudar a los ministros proféticos a crecer como verdaderos líderes comprometidos a la comisión que Dios les ha entregado en su mano. Salmo 78, verso 72 dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Nadie nace líder, eso se adquiere con formación y mucho esfuerzo. Y es algo que cada uno de los que están aquí tiene. Se están esforzando, están adquiriendo conocimientos, están en un tiempo de formación, y de aquí creo que saldrán grandes líderes, grandes personas con un mover profético, hablando directamente del corazón de Dios hacia las personas. En cada época y cada lugar existe la oportunidad para que un líder se haga presente y pueda hacer frente a las necesidades en ese momento. Por lo tanto, no hay líder potencial que no tenga la oportunidad de hacer una diferencia positiva en su entorno. ¿Dónde están los líderes cuando se necesitan? ¿Por qué los líderes no aparecen cuando se necesitan? Porque no han dispuesto su corazón para servir. Es necesario un corazón dispuesto para poder recibir la llenura de Dios, para poder ser su voz en esta tierra. Es necesario que los líderes desarrollen la habilidad para guiar con eficacia. Sin embargo, antes de iniciar cualquier labor de liderazgo,
Es necesario lograr algunas cualidades importantes en el corazón. El corazón es determinante para un liderazgo profético, porque del corazón es donde será filtrada toda palabra que llegue a nuestras vidas. El líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un gran propósito. Hemos sido llamados por parte de Dios. Se esfuerza en quitar cualquier obstáculo de su vida que impida lograr su propósito. Decide actuar en la total y absoluta voluntad de Dios. Ha decidido vivir y para cumplir los propósitos y sueños de Dios y no sus propios sueños. Ha aprendido cómo prevalecer en oración a pesar de las circunstancias difíciles. En un estudio de la palabra, es un estudioso de la palabra de Dios, constantemente está meditando en las escrituras de día y de noche. Su actitud ante la vida, su mensaje es vital como ejemplo de vida y prosperidad para otros. Tiene la fe para esperar los resultados. Su vida es ejemplo de servicio y acción continua. Transmite seguridad a los demás. Vive bajo la unción del Espíritu Santo. Ha decidido ser un ejemplo que inspire a otros en el liderazgo. Esto es lo que cada líder de Dios tiene que tener y es el tipo de líder que Dios usa. Un líder que es inspiración, un líder que tiene frutos, un líder que con sus acciones demuestra que verdaderamente Dios está en él. Y John Maxwell nos enseña acerca de la necesidad de integridad de corazón en el líder. El líder funciona en base a la confianza. La integridad tiene un valor de alta influencia. Se necesita actitud para destruir la tendencia de trabajar más duro por nuestra imagen que por nuestra integridad. Y esto es sumamente importante. Integridad significa vivir la verdad primero antes de liderar a otros. Tenemos que vivir lo que hablamos. Nuestras palabras tienen que ser el reflejo de nuestras acciones. No solamente hablamos porque sí, sino que lo reflejamos con cada acto que hacemos. Una personalidad carismática puede atraer a gente, pero solo la integridad los mantendrá. Podemos ser personas que podemos relacionarnos fácilmente con otros, pero eso no quita que las personas queden con nosotros, sino que probablemente solo sea por algo temporal. La integridad es lo que va a hacer que se mantenga. La integridad es una victoria, no es un don. Dios nos llama a ser personas íntegras en cada cosa que hagamos en nuestras vidas. Usted solo se convertirá en lo que se está convirtiendo ahora mismo. Los líderes están para vivir un estándar más alto que sus seguidores. Quiere decir que nosotros como líderes cada día tenemos que ir en aumento, tenemos que ir en crecimiento y es algo que nuestro apóstol constantemente nos demuestra. Él está en continuo estudio de la palabra. Cada vez lo vemos que sigue obteniendo más diplomas, más certificados. Nos deja la vara muy alta, pero también nos impulsa y nos reta a ir hacia adelante y seguir creyendo que Dios también nos puede llevar a esa posición y aún nos puede llevar a cosas mayores si nosotros nos esforzamos, si nosotros nos alineamos a su corazón, si nosotros aprendemos a escuchar su voz y con un corazón dispuesto empezamos a accionar en lo que Dios tiene trazado para nuestras vidas, es que entonces lograremos ser líderes eficientes, eficaces, que logran, conquistan y llevan el mensaje de Dios a las naciones, siendo esos Elías para este tiempo. Dios te bendiga. Muchas gracias, Jesús. Qué poderosa enseñanza. Tenemos que estar dispuestos, estar abiertos para aprender, para poder tomar estos conocimientos. Son características que todo cristiano debería vivir, pero un ministro profético más. Si un cristiano debe de vivir en integridad, un ministro profético aún mucho más. La gente te va a ver diferente. Cuando tú le des una palabra que llene su corazón, que lo haga, que su corazón comience a sentir a la presencia de Dios, esa persona no te ve igual. Pero si tú no tienes un carácter, si no te cuidas, si no te guardas en santidad, es muy probable que termines lastimando a la persona. ¿Por qué? No por tus palabras, sino por tus actos. Todo ministro profético se convierte en un líder, no por cargo, sino por la influencia que Dios le da, por la autoridad que Dios le da. Pues tienes que tener mucho cuidado. Hablamos de 9 pasos importantísimos. Yo creo que este es el ABC de un cristiano. Santificación, sanidad interior, ser llenos del Espíritu Santo, es mantenernos en discipulado, en entrenamiento, formándonos,
formando nuestro carácter, nuestra conducta, equilibrio emocional, equilibrio doctrinal, oración y liderazgo efectivo. 9 elementos poderosísimos que tú deberías de tener, que tú debes de cultivar. Evidentemente, no los vamos a ganar todos de la noche a la mañana, pero sí podemos ir interviniendo con sabiduría, ir aprendiendo cada uno, ir desarrollándolo cada uno, y en su momento nos convertiremos en ministros proféticos maduros. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos dar una palabra de ciencia, una palabra de profecía personal, con un corazón dispuesto, pero con un corazón sano. Y esto es muy importante, muy importante. Imagínese que un día a usted le toca profetizarle a una persona que en el pasado le hizo daño, o que en el pasado no pudo o hubo alguna fricción por ahí. Dios lo va a hacer, Dios te va a poner la palabra. Y si tú no eres de confianza, si tú no tienes tus emociones sanas, entonces vas a acabar haciendo que la palabra profética no lleve su objetivo, no cumpla su objetivo. O por el contrario, a lo mejor es una persona a la que amas mucho y Dios te da una palabra pequeñita y tú le añades demasiado. A veces eso nos pasa. Estamos ministrando y estamos con la adrenalina y Dios nos da una palabra y nosotros le ponemos todo un escenario muy amplio. A veces hay que refrenarnos y decir, oye, perdón, lo que escuché de Dios fue esto, lo demás fue de mi corazón, es un deseo sincero sobre ti, que yo creo que Dios te va a bendecir en todas las áreas, pero Dios te está diciendo que te va a expandir. Todo lo demás es una oración que yo hago. Y no está mal hacerlo, hacer esa declaración de quiebre, acercarte y decir, oye, perdón, creo que me ganó un poquito la emoción o el deseo de verte crecer que le añadí. Y si no sientes paz, entonces ten tranquilidad, sé prudente. No tienes que ser un ministro profético que diga toda la visión completa o que pueda ver todo el futuro de una persona. A veces una sola palabra basta, una sola pregunta basta para poder llegar al corazón de las personas. Algo que estamos escuchando de parte de Dios, una pequeña palabra puede hacer más o puede impactar más el corazón de la persona que muchísimas palabras. Concentrémonos en dar palabras proféticas que sean cortas y precisas. ¿Ok? Eso nos ayuda a desarrollarnos. Y otra parte muy importante que también Jesús mencionó es el carácter. El carácter, ¿cuántos de nosotros nos consideramos con un carácter fuerte? Si no, yo soy de carácter fuertísimo, porque exploto en cualquier momento. Cuidado, eso no es carácter, eso es un temperamento fuerte, no es carácter. Carácter es tener la templanza, tener sabiduría, es saber hablar y saber cuándo guardar silencio.